Benvolgudes i benvinguts a la conversa que tenim avui amb l'Aurélien Aurel Froment, director i dibuixant de la pel·lícula Josep, que realitzarem a continuació, del visionat que heu fet de la pel·lícula als diferents centres educatius que heu participat. En primer lloc, moltíssimes gràcies en nom del Memorial Democràtic, de Filmin i d'Imagic TV per estar avui compartint aquesta conversa amb tots nosaltres. Sense les preguntes que ens heu fet arribar, molt i molt interessants, us ho agraïm moltíssim, doncs no haguéssim pogut fer avui aquesta activitat. Primer de tot, us volem explicar unes coses importants a tenir en compte avui. Sapigueu que els vostres micròfons els hem silenciat i també us recomanem que, sisplau, apagueu les vostres càmeres, perquè el que farem serà enregistrar la sessió, perquè hi ha alguns centres que avui no s'han pogut connectar i la penjarem la sessió i així la podreu veure quan vulgueu, i aquests centres que no han pogut doncs, també tindran aquesta oportunitat. Sisplau, també identifiqueu-vos posant el nom del vostre centre perquè així sapiguem qui sou. Ho podeu trobar a la pestanya que hi ha de participants situada al menú inferior de les vostres pantalles. Perquè aquesta sessió tindrem activat el xat, que trobareu també a sota de tot, de la pantalla. I des d'allà podeu activar i desactivar i anar veient els comentaris. No dubteu a fer-nos arribar tot allò que vulgueu. Sempre, en la mesura que puguem, tenim aquí l'Aurel i li farem les preguntes. En tenim moltíssimes, però si en algun moment voleu fer algun comentari, feu-nos-ho saber. Donarem pas ara al director del Memorial Democràtic, que ens presentarà el convidat d'avui, i després tots dos mantindran una conversa a partir de, com deien, de les preguntes vostres. En acabar, deixarem uns minuts per si voleu fer algun comentari final. Perquè l'Aurel té una activitat després, a les 11:30 puntual hauríem d'acabar. Però a veure si tenim uns minutets i algú de vosaltres, si teniu alguna cosa molt concreta, que tingui l'ocasió de poder parlar amb ell. Així doncs, podem començar i donem la benvinguda a en Jordi Font, el director del Memorial, que ens presentarà el dibuixant i l'Aurel. Moltíssimes gràcies. Jordi, si vols començar. Sí, bon dia. Moltes gràcies, Gemma. Realment avui és una satisfacció poder fer aquest acte, encara que sigui en aquest format online, però alhora també pensem que és un avantatge perquè podem comptar aquí amb l'Aurélien Froment, que és conegut amb el nom artístic d'Aurel, i això fa que jo pugui traslladar les preguntes que heu fet vosaltres, els estudiants, a l'Aurel, a l'autor d'aquesta interessant i magnífica pel·lícula que porta per nom Josep. Com ha dit la Gemma, el que jo faré serà com de mediador entre vosaltres i l'Aurel, perquè el format, el fet de 7 anys els que heu vist la pel·lícula, feia gairebé impossible que poguéssim, que cadascú de vosaltres poguéssiu fer preguntes directament al director de la pel·lícula. La conversa serà en castellà perquè l'Aurel entén el català però no el parla i per evitar dificultats a l'hora de transmetre aquestes preguntes, hem decidit fer-la en castellà. Pel que fa, només volia alguns trets biogràfics, encara que potser ja els sabeu, de l'Aurélien Froment, conegut per Aurel. Ell és un dibuixant de còmics francès i, de fet, ell havia començat fent estudis de bioquímica i ho va deixar i va començar a treballar com a dibuixant en un diari, l'Héros de Dijoux. Després va començar a treballar per la Jones France Press i des del 2007 és un dibuixant que ha treballat en diaris tan reconeguts com Le Monde, setmanaris com el Politis, Marianne, també en setmanaris o publicacions de caire satíric i de crítica social com el Le Canard enchaîné
o també publicacions mensuals, de crítica, de política social, com és Le Monde Diplomatique, i també ha treballat en el món del còmic, al món musical, en relació amb el que seria, per exemple, el disseny de caixes de CD, per exemple. I des del 2016 va començar justament a treballar la producció del seu primer llargmetratge, que és el motiu per al qual estem avui aquí, que porta per nom Josep, com sabeu. Aquest film, aquesta pel·lícula, que ja heu vist, va néixer a partir d'unes il·lustracions que va conèixer de Laurel, de Josep Bartolí, a partir d'una publicació que es va fer a França amb motiu del 70 aniversari de l'exili republicà, el 2009, que portava per nom la retirada èxode i exili dels republicans espanyols, i és un llibre en el qual es reprodueixen aquests dibuixos de Josep Bartolí, dibuixos que heu pogut veure a la pel·lícula, i és un llibre que va poder esperonar que es pogués fer el llibre, sobretot un nebot, el qual també, no sé si està avui aquí escoltant o no, un nebot de Josep Bartolí, que és en Jordi Bartolí, o Georges Bartolí, que també ell és un fotoreporter francès i català, reconegut, molt reconegut, i a partir d'aquí va començar aquesta història en diversos suports, i ara i també volia aprofitar també per agrair a la productora Imàgic TV, que ha fet possible aquesta realització amb altres suports també, i també la implicació de canals públics. Fins i tot també hi ha col·laborat TV3, com sabeu, el Memorial del Camp de Ribes Altes, entre altres. Però, aquesta pel·lícula és la suma de l'esforç tant podríem dir, del sector privat com del sector públic. Bé, doncs res més, deixant de banda aquesta breu presentació de Laurel. Entrarem en matèria, sobretot també tenint en compte que sou molts les persones que han vist aquesta pel·lícula en el curs d'aquesta setmana, al voltant de 5.000 estudiants de tot Catalunya i 65 centres educatius. Avui no hi som tots aquí per qüestions perquè alguns d'aquests centres avui justament tenen festiu, però tot i així som bastants i penso que val la pena tirar endavant aquesta conversa. Bueno, dicho todo esto, Aurel, sí que me gustaría transmitirte algunos de los comentarios muy resumidos que nos han hecho llegar estos centros educativos. Te lo voy a resumir muy brevemente. Me dicen, me ha gustado mucho la animación, no solo el trazo, tal y como estaba realizada, con las pausas, el estilo. Te fijabas con los mensajes, pero la animación estaba hecha en concordancia, digamos, con estos mensajes. También nos dicen los estudiantes que el hecho de que en la película aparecieran diversos idiomas, bueno, los idiomas, digamos, de aquel momento, ¿no?, que hablaban los protagonistas, el francés, el castellano, el catalán, pues eso les ha interesado muchísimo porque creen que le da una dosis de realidad a la película. Otros nos dicen muy potente, muy personal y realista, llena de metáforas. Los dibujos de Bartolí muy expresionistas y simbólicos. La verdad es que ha sido muy difícil no emocionarse y sobre todo identificarse con los personajes. A otros comentarios dicen muy entretenida y original. La manera de explicar lo que le pasó a Josep Bartolí. Ayuda muchísimo a reflexionar, a pensar sobre aquella época desde el presente. También hay algún mensaje no tan entusiasta, pero bueno, también vale la pena decirlo. Dicen,
el tipo de animación es cuando la animación era más pausada, curiosamente, nos dicen estos estudiantes, se hacía difícil seguirla. Y en algunos momentos podía sentir una especie de aburrimiento, pero es interesante conocer la historia de una persona que estuvo en aquella guerra. Otros ya muy positivos, muy emotiva, muy bella, explicada desde un punto de vista que es muy fácil ponerse en la piel de los refugiados. Y después, ya para acabar esta parte, también nos dicen este final, digamos, feliz, transmite un sentimiento de esperanza después de la dureza de todo lo que hemos visto anteriormente. Y también lo que ellos y ellas han encontrado muy interesante es que esté explicada desde el punto de vista del gendarme, ¿no? Del vigilante que estaba en los campos. Bueno, ahora pues ya voy a pasar directamente, relacionando lo último que he dicho, voy a pasar directamente a una pregunta. Una de las preguntas ¿es verídica la historia de Serge, el gendarme? Pues antes de contestar, un saludo a todos. Estoy muy emocionado y muy orgulloso de saber que tanta gente, tantos alumnos han visto la peli, y gracias por todas estas preguntas y estos comentarios. Me alegro mucho con todo eso. Pues entonces, la historia de Serge, la verdad es que Serge es un personaje de ficción. No hay que no olvidar que es una peli de ficción basada en la vida real del tal Giuseppe Bartoli, pero es una ficción. Y el personaje de Serge es la principal herramienta de ficción que hemos puesto, que ha puesto Jean-Louis Milesi, el guionista, y es una idea suya poner este personaje de gendarme y que es el narrador de la historia. Pero hay que decir que si es un personaje de ficción, es un personaje basado, inventado gracias a unos gendarmes y unos médicos que existieron de verdad, que ayudaron a Josep a escapar de los campos, porque Josep fue en varios campos y se escapó de varios y fue atrapado por otra vez por la policía. Pues entonces tuvo bastante ayudantes para escaparse y también para obtener papel y lápiz para dibujar, porque no había nada dentro de los campos. Entonces, estas personas sí que existieron, pero no sabemos nada de ellos, sino que existieron y que fueron o gendarmes o médicos. Y estos personajes inspiraron a Jean-Louis, el guionista, este personaje de Serge, que es como una concentración dentro de un personaje solo de toda esta gente que no conocemos. Refiriéndose a la cuestión esta de la historia, del guión de la película, bueno, insisten también, como aparece, hay otro personaje que ha llamado muchísimo la atención, como te puedes imaginar, ¿no? Que es la artista, la pintora Frida Kahlo. Y entonces los estudiantes dicen, ¿realmente Josep Bartoli conoció a Frida Kahlo? ¿Cuál es el papel de Frida Kahlo, no? ¿Y cómo se conocieron? Y después hay una pregunta que ¿por qué aparece Frida Kahlo cuando están en el campo de concentración? Bueno, sí, bueno, supongo que si puedes responder a esta cuestión, ¿no? Sí, pues entonces sí, es verdad que tuvieron una aventura. Frida y Josep parece algo un poco increíble y es
una parte de las varias cosas increíbles de la vida novelesca que vivo Josep desde los barrios pobres de Barcelona en 1910, cuando nació, hacia Nueva York, donde vivo por 50 años, y atravesando el siglo XX, tuvo una vida increíble, pasando por México y por ser amante de Frida Kahlo. La verdad es que, aunque sea verdad, yo no quería realmente poner esta figura, este personaje de Frida en la peli, porque me parecía algo un poco demasiado, ¿cómo decirlo? No tengo la palabra en castellano, pero es decir, es glamour algo demasiado, ¿sabes? Poner Frida Kahlo porque es Frida Kahlo, ¿sabes? Un poco comercial. Y hablamos mucho con Jean-Louis, el guionista, para encontrar las buenas razones, las buenas opciones para poner este personaje, porque claro que es un personaje muy potente, muy fuerte, y que sería una pena pasarse de este personaje, pero quería realmente tener una razón fuerte para hablar de este personaje y para hablar de esta relación de amor entre Frida y Josep. Y entonces decidimos con Jean-Louis contar el pasaje del blanco y negro, del dibujo de Josep hasta la color y la pintura, porque cuando se ven los dibujos de Josep antes de pasar a México y luego después, hay claramente una diferencia. Antes de ir a México, dibujaba de blanco y negro sin poner color, y después de pasar por México y cuando vivía en Nueva York, trabajaba mucho con colores y seguía trabajando solo de dibujo blanco y negro, pero también tenía una obra de pintura con muchos colores. Entonces, hicimos la tesis, pensábamos que podía ser gracias a Frida, que descubrió el color y pasó del blanco y negro al color. Y entonces eso nos permitimos hablar de Frida para hablar de eso, para hablar de su manera de hacer evolucionar su arte. Digamos, la figura de la mujer, ¿no? A través de Frida, pero no solo Frida es importante, ¿no? En la vida de Josep Bartolí, al menos hacéis incidencia, ¿no? Y está el caso también de María, ¿no? El personaje de María, y también hay una pregunta respecto a este personaje de María, si realmente existió o no existió. Y después, referente también a este papel de la mujer también en los campos, también hay una cierta curiosidad, ¿no? Por una sorpresa, ¿no? Por el papel que juegan las prostitutas en el campo, ¿no? Esa relación que establece Josep, ¿no? En el campo, ¿no? Y supongo que desde el punto de vista actual de personas jóvenes, ¿por qué se sorteaban las relaciones sexuales, ¿no? Y bueno, eso es una de las preguntas, ¿no? Después hay otra pregunta también referente, vale, pero primero contesta esta y después ya. Y me doy cuenta que olvidé contestar a la pregunta sobre el por qué está Frida en el campo. Sí, al principio, pues, en el campo. Eso es porque se equivoca el abuelo, se mezclan las cosas dentro de su memoria y
y sale Frida, aunque no tiene nada que ver con los campos, sale Frida del mar porque se equivoca totalmente el abuelo. Pues para hablar de María, la historia de María es verdadera y Josep ha puesto su novia en un tren unos días antes de que los republicanos perdieron en Barcelona y para que iba ella a Francia, pero nunca logró a encontrarla de nuevo en Francia y parece que este tren donde subo María fue bombardeado en Figueras. Entonces, podemos imaginar que murió María en este bombardeo. Pero nunca Josep tuvo la certeza que había desaparecido María en este tren. Nunca la encontró, pero nunca tuvo pruebas de que estaba muerta. Entonces es como una herida abierta mientras toda la vida de Josep, de no saber qué pasó, de pensar de forma concreta que había desaparecido, pero sin saberlo. Y con ella el niño porque estaba embarazada María. Es interesante hablar un poco más tarde del tema del campo y del sorteo entre hombres y mujeres, pero me parece interesante hablar enseguida de Frida y de María, porque nos han dicho mucha gente, y sobre todo mexicanos, porque unos mexicanos han visto la peli, que Frida en la peli no tiene acento mexicano y me preguntaron mucho por qué no haber elegido una actriz mexicana para poner voz a Frida Kahlo. Y de verdad es Silvia Pérez Cruz, que no es mexicana, pero es catalana, que puso voz a Frida Kahlo. Y no sé cuáles de vosotros, los alumnos, conocen la cara de Silvia Pérez Cruz, pero quizás unos, o quizás los profesores, han visto que María es Silvia Pérez Cruz. La cara de María es Silvia Pérez Cruz, porque no sabemos no tenemos fotos de la verdadera María. Y eso de poner la cara de Silvia a María en la peli es una llave para decir que en cualquier mujer con quien se hace un enlace de amistad, Josep, o de amor, encuentra María. Y es por eso puse la cara de la voz. Escuchamos la voz de Silvia Pérez Cruz en Frida y en Bertilia, la mujer que canta en los campos y que es la amiga de Josep en el campo. Y el rostro de Silvia es el rostro de María. Es como para enlazar todo eso juntos. Y por eso Frida para mí no necesitaba que Frida tenga un acento mexicano, porque para mí Josep, escuchando a Frida hablar, escuchaba la voz de su María. Entonces, por eso no necesitaba poner la voz de una actriz mexicana. Y
El sorteo, pues, es una idea del guionista Jean-Louis y no son prostitutas, son mujeres libres y no hay dinero entre hombres y mujeres. Se van a pasar un rato agradable, un momento simpáticos juntos y lo deciden de forma totalmente libre entre ellos. El sorteo es una manera como otra de hacer parejas. Y pues me parece algo muy que tiene mucho sentido para exprimir la libertad de estos tiempos, tantos de los comunistas, de los anarquistas, de una liberación de la vida, incluida la vida sexual de los hombres y las mujeres, una igualdad, y un sorteo es el máximo de igualdad que se puede imaginar porque es un sorteo. Incluso diría que aunque fueran prostitutas, también, bueno, también podría haber sido, porque también hubo prostitutas que también se exiliaron, ¿no? En esa oleada enorme de personas que huían hacia Francia, pues sabemos que también había, digamos, mujeres, digamos, de prostitutas. Pero bueno, en todo caso, eso, como dices tú, no tiene tampoco la relevancia, ¿no? Pero sí que hay otro aspecto dentro del campo que son las relaciones que también veo, bueno, transmiten los estudiantes, que es las relaciones entre la Guardia Móvil, los gendarmes, ¿no? y las tropas coloniales, en este caso los senegaleses, ¿no? Y se preguntan cómo es que estaban juntos en el campo si realmente pues, se odiaban entre ellos y lo que se transmite es que hay conductas muy racistas, ¿no? En la película, ¿no? Bueno, es una pregunta, ¿no? Bueno, es una pregunta ya más histórica, si quieres decir, pero... Pues es porque en esta época estos países como Senegal, como la Algeria, fueron franceses. Estaban unas colonias de Francia, entonces de forma administrativa, no cultural, pero administrativa, fueron zonas francesas. Entonces había militares, tiradores en este caso, que venían desde África a trabajar, entre comillas, en Francia. Pero había racismo, claramente, incluido en las tropas militar o de los gendarmes y un gendarme francés blanco trabajaba con los tiradores senegales, pero se ponía mucho más, se pensaba mucho más superior porque francés y porque blanco. Entonces, es porque hay también al mismo tiempo una complicidad porque trabajan juntos, pero también racismo entre ellos porque el blanco se pensaba mucho más superior al tirador senegalés. Y la manera que los personajes, el personaje principal de Tirador tiene un rol, un papel un poco quizás diferente de los testigos que tenemos sobre lo que pasó en los campos, porque la verdad es que muchos de los prisioneros, de los republicanos encarcelados en los campos de concentración, han dicho que los tiradores eran muy violentos contra ellos, contra los españoles. Y eso lo comentamos un poco en la peli, al final de la peli, cuando se vuelven a encontrarse Giuseppe y Serge en el camión. Dice, el abuelo habla en voz off
y explica todo eso y dice que estaba como permitir a los tiradores subsaharianos de piel negra como una venganza frente a unos blancos que estaban aquí encarcelados y no podían cada día pegar a unos blancos y se permitían eso porque los españoles eran aquí encarcelados y los tiradores tenían la opción de sacar una violencia contra blancos. Pero nosotros queríamos tener un personaje de tirador que pensaba eso de forma un poco diferente y que se servía de su posición para ayudar finalmente los exiliados y ver cómo los exiliados eran víctimas también de los policías franceses y ayudarles y juntarse de forma victimaria los tiradores y los exiliados para unirse y para combatir los gendarmes malos franceses e intentar salvarse juntos. Hay un personaje también, ya vamos a acabar este bloque, pero hay un personaje que también aparece en la película, que también se preguntan si realmente existió, que es el amigo Helios, ¿no? Bueno, en este caso no sé si, yo no sé si, también me permito hacerte una pregunta, no sé si tiene algo que ver con Helios Gómez, con otro dibujante, o no, si os habéis inspirado en esa figura, pero en todo caso sí que son, me parece que es un recurso también de ficción, ¿no? En algunos aspectos. Pues es una mezcla pues, porque realmente que sea el personaje en dibujo o la razón de poner este personaje de Helios, sí, que es Helios Gómez. Pero porque juntos habían creado el sindicato de los dibujantes en Barcelona. Entonces, fueron amigos. Pero lo que es totalmente de ficción es que no salieron de España hacia Francia juntos y creo que Helios Gómez nunca se fue de España, se quedó en Sí. España. No, Helios estuvo en Francia y después volvió, entró Vale, por el norte de África y de hecho murió a principios de los años 50 después de haber estado en la cárcel Modelo durante 8 años. Vale, gracias. Pues de todas formas, no salieron de España juntos y no fueron a Francia juntos, pero eran amigos en España al principio de la guerra y antes de la guerra. Entonces, me parecía interesante, nos parecía interesante a Jean-Louis y yo poner esta figura importante del arte también en España, del dibujo de Helios Gómez, y por eso pusimos Helios como el amigo de Josep. Entonces es una mezcla entre realidad y ficción. Bueno, Helios Gómez, hay que decirlo que fue un gran dibujante también, ¿no? Muy importante en los años 30, como dice el director Borel, y también vale la pena, pues, digamos, profundizar en la figura de Helios Gómez, porque realmente es una figura interesantísima. Bueno, veo que en el chat van surgiendo preguntas, algunas también las tengo yo aquí, pero hay una que la avanzo ya porque creo que es muy importante, que se preguntan también los estudiantes, es en referencia a los dibujos, bocetos que salen cuando, bueno, los estudiantes preguntan si son originales, si son de
Los bocetos de Josep Bartolí, si son los originales. Es una pregunta que hacen. Bueno, sabemos que sí, que lo son, pero si puedes explicar la relación que estableces tú entre los dibujos de Josep Bartolí y los tuyos. Todos los bocetos que aparecen en la pantalla en papel con líneas que son papeles de correspondencia, para escribir cartas, perdón, son bocetos, son dibujos de Josep. Sí, pues quería desde el principio rendir un homenaje al dibujo, a Josep Bartolí, sobre todo a su obra. Y la mejor manera de rendir este homenaje es enseñar los dibujos de Josep. Pero, por otro lado, quería contar esta historia con mi trazo. Entonces, había que separar muy bien los diferentes dibujos y por eso empecé por pasar todo el guión en dibujos con mi dibujo y ver en cuál partes o cuándo en la peli estaba interesante poner los dibujos originales de Josep. Claramente cuando se ve Josep dibujando, claro que es normal enseñar lo que está haciendo y enseñar sus dibujos. Otra cosa es, por ejemplo, enseñar todos los dibujos en la imprenta en México para ver los dibujos que van a estar dentro del libro Campos de Concentración, donde ha publicado todos sus dibujos originales hechos en los campos. Y lo que hay que entender es que no teníamos muchos documentos para escribir esta historia. Y la mayor parte de los documentos, de las cosas que sabíamos, venía de los propios dibujos de Josep. Estaba un testigo muy importante de lo que pasaba dentro de los campos. No había muchas fotografías, no había muchos textos, no había muchas cosas no había mucha documentación y los dibujos son muy preciosos, importante para eso. Y el guión es basado en varios dibujos a partir de cuales Jean-Louis, el guionista, desarrolló las historias que veía o que imaginaba a partir de esos dibujos. Entonces, los dibujos son realmente las bases de toda la historia. Y por eso yo podía traer unos dibujos originales en la peli al final, son como piedras para identificar las orígenes de la historia que estamos contando. Y la verdad es que hay unos dibujos que parecen que son de Josep en la peli, que realmente no son de Josep, que hemos inventado nosotros. Porque necesitábamos unos dibujos especiales. Me parecía que a este momento sería bien si había un dibujo de Josep original, pero no existe. Entonces, ¿qué hacer? Pues decidimos inventar con la autorización del sobrino de Josep y la autorización también de su viuda, Bernice Brumberg. Inventamos unos dibujos de Josep porque la peli lo necesitaba así. Y, por ejemplo, el famoso retrato de Helios, en cual es basada casi toda la historia, es falso, no existe, no es un dibujo original de Josep. Precisamente esta era una de las preguntas, ¿no? sobre el dibujo de Helios, ¿no? que se hacían, ¿no? Si realmente
este dibujo había existido, ¿no? No, Si se lo había realizado no ha o existido. no. No. No, pues veo que las preguntas son muy, digamos que son muy agudas, ¿no? La de los Sí, estudiantes, claramente. claramente, ¿no? Y eso es basado en unos dibujos de Giuseppe, pero de este dibujo en tres partes y esta cara y todo eso no existió. No. De hecho, esto nos lleva a otro bloque, ya podríamos empezar, porque ya está pasando el tiempo muy rápido, que es sobre las motivaciones que te llevaron a hacer esta película, cómo surgió la idea. Es una pregunta que tengo aquí entre los papeles, pero también en el chat, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de empezar este proyecto? ¿Cómo conociste esa historia de Josep Bartolí? ¿Y por qué explicar esta historia, ¿no? Dicen algunos estudiantes, ¿por qué hacer esta película sobre la vida de un refugiado catalán en plena era digital? ¿No? Esa es la pregunta que hacen, ¿no? Bueno, te lanzan varias preguntas, pero sobre todo lo que quieren saber es cómo llegaste a conocer la historia y de Josep en particular y qué es lo que te motivó llevarla a cabo, ¿no? Pues para contestar muy rápidamente a lo de contar esta historia en la era del digital, creo que es una historia universal y 80 años después sigue la cuestión de las migraciones y del exilio y todo eso. Entonces, creo que es un tema que no es un tema viejo, no es un tema de los años 39, es un tema cada día mueren personas en el mar Mediterráneo porque intentan pasar desde África a Europa. Entonces para mí es un tema muy actual y pues eso es para el tema general. La historia de Josep la descubrí gracias al libro del cual estaba hablando al principio de la charla, el libro La retirada del sobrino de Josep, Georges Bartoli, un libro en cual explica, comenta el exilio de su familia y este libro es ilustrado por los dibujos de su tío Josep. Desde la portada hay un dibujo muy fuerte, es el dibujo del soldado republicano con una sola pierna, el dibujo que utilicé yo para hacer el cartel de la exposición en Nueva York, el cartel rojo. Y me impresionó mucho este dibujo y todos los otros que descubrí dentro del libro. La verdad es que más o menos a vuestra edad en el instituto en Francia, empecé a aprender el idioma, el castellano, porque fuera parte de lo normal en el instituto en Francia, aprender o el italiano, el castellano o lo que sea. Y yo aprendía el castellano y descubrí la cultura y el país, España. Porque desde el punto de vista francés y además en los años 90 vemos un país detrás de los Pirineos. No hacíamos mucha diferencia entre Cataluña y España en general. Entonces es porque voy a hablar de España en general. Y entonces descubrí esta cultura y me empecé a apasionarme por esta cultura, este idioma. Y un poco más tarde, pero no más, no mucho, descubrí la peli también de Ken Loach que se llama Tierra y Libertad, Land and Freedom en inglés. Es una peli sobre la Guerra Civil Española que me interesó mucho,
mucho. Fue un golpe de verdad descubrir esta historia y ya empecé a apasionarme por los temas políticos, por todo eso y se mezclaba con mi interés por España. Y entonces a partir de este momento me apasioné de forma general en la historia de España, pero precisamente en la historia de la Guerra Civil Española. Y cuando descubrí los dibujos de Josep, estaba como mezclar mi pasión para el dibujo y mi pasión para la Guerra Civil Española. Y, y yo no sé cómo explicarlo, pero de repente y enseguida tuvo la necesidad de hacer algo con esta historia, con la historia con estos dibujos. Y luego, cuando Georges me explicó la vida de su tío Josep, hacer algo con este personaje, con esta vida, con este dibujo. Son cosas muy orgánicas, no sé cómo explicarlo, pero la respuesta es que ya me apasionaba por el tema de la Guerra Civil Española y el personaje de Josep me permitió hablar el dibujo, hacer algo con el dibujo y con esta historia que me apasionaba. Pero la verdad, para acabar con este tema, la verdad es que yo al final pienso haber hecho una peli sobre el dibujo más que sobre un dibujante. Una pregunta que aparece en el chat es solo, como has citado en la película, y no solo decir que la película que has citado es Tierra y Libertad, de Ken Loach, pues si alguien es que lo están preguntando, ¿cómo se llama la peli? ¿No? Otra pregunta, y aprovecho también, que claro que es la clave también la clave por la cual tú has llegado a hacer esta película, que es cómo conociste a George Bartolí, ¿no? Al sobrino de Josep. Pues descubrí su libro primero en una fiera del libro en cual estaba invitado yo para firmar unos libros. Poco después de 2009, el libro es de 2009, en 2010 o algo así, estaba en una fiera del libro cerca de Perpiñán y había unos libros sobre la Cataluña, sobre la Guerra Civil Española, sobre el exilio. Y yo había visto antes este libro, pero sin hacer mucho caso, y en esta feria me aburría un poco y iba de puesto en puesto a ver los libros, y había este libro. Entonces me dije, pues es la ocasión ver un poco más este libro, a ver qué hay dentro. Y entonces descubrí, antes de leer el libro, estaba apasionado por los dibujos, y luego fue a leer un poco más. Y Georges es como lo has dicho, es un Sobrino. Fotoreportero, ¿no? fotoreporter de prensa también. Y como yo trabajo en la prensa también, y que vivimos los dos en sur de Francia, teníamos unos amigos en común. Entonces, gracias a unos amigos, tuvo el contacto de Georges, nos encontramos, y a partir de este momento, pues en breve nos fuimos amigos realmente, y gracias a él descubrí pues la vida de Josep, y también descubrí el exilio que no conocía y los campos que no conocía, porque hay que ver que en Francia es una cosa totalmente desconocida, olvidada y desconocida. Olvidada por la gente que vive por ahí, por la área de los campos, que es más o menos en unas zonas 100 kilómetros o un poco más de Perpiñán. Y
pero fuera de esta zona no se sabe nada de estos campos. Y yo, aunque que conocía varias cosas de la Guerra Civil Española, sabía que había sido exiliados, pero no sabía nada de la manera con cual habíamos recibidos estos republicanos, estos exiliados. Entonces, gracias a George, descubría todo eso también. ¿Y por qué no había historia oficial de todo eso? No había memoria oficial o tampoco documentación. El memorial de Ribesaltes, que es ahora el museo principal de esta memoria, no existía en esta época. Solo acaba de cumplir 6 años el memorial y habló de una época desde hace 10 años. Entonces estaba antes de la inauguración del memorial. Sí, hay otra cuestión, ya que hablabas de tu interés por España, ¿no? Y, y hay algo que, bueno, creo que, bueno, especialmente aquí en Cataluña, pues ha interesado muchísimo, ¿no? Que en la película, ¿no? Pues se da espacio, ¿no? A manifestar, a poner de manifiesto la diversidad, ¿no? Del Estado español, ¿no? Sobre todo en el sentido de que en la película aparecen, pues las lenguas reales que hablan los protagonistas, ¿no? Y de alguna manera lo que te preguntan es ¿por qué decidisteis hacerlo de esta manera, no? Pues desde el principio habíamos decidido que los personajes debían hablar su idioma, sus idiomas. Entonces, un castellano habla castellano, un catalán habla catalán y un francés habla francés, etcétera, etcétera. No sé realmente por qué, no estaba una charla muy intensa, estaba como una evidencia para nosotros. Y creo que la razón más importante es que Josep era catalán y hablaba catalán. Hablaba también en castellano con los otros, con ellos, por ejemplo, debía hablar castellano, supongo, porque ellos eran de Andaluz. Andalucía. Pero su idioma era el catalán, entonces nos parecía normal hablar que Josep hable catalán en la peli. La, esta diversidad, de verdad, yo no la conocía muy bien antes de vivir en España y he vivido en España, en Valencia, y descubrí una cultura diferente gracias a esta estancia de 1 año ahí, porque del punto de vista francés es algo muy raro y es algo muy... La mayor parte de los franceses no pueden entender lo que significa la cultura catalana y todo eso, porque tenemos una cultura muy centralizada y muy jacobinista. Entonces, es decir, es una palabra un poco complicada para decir que pues, Francia es basada en algo muy centralizado y una cultura en común y borrando todo lo que no es del francés global. Y no se puede entender también la gente que sea de izquierda o de derecha, igual no es algo político. No se puede entender bien la realidad de tener un país con varias culturas. Y eso yo también lo descubrí, lo entendí gracias a venir en España y que unos amigos me explicaron todo eso. Y después lo intentamos también pasarlo un poco
a través de la peli para también explicarlo al público francés. No, realmente creo que es muy interesante, sobre todo, como dices tú, explicar esta diversidad al público francés, ¿no? Que efectivamente no conoce, ¿no? O le cuesta muchísimo, ¿no? Llegar a comprender esta diversidad. Ahora también hay otra pregunta, quizás ya más simpática, podemos decir, que los estudiantes te preguntan, ¿qué tal te fue la experiencia en Cannes? ¿Fue una buena experiencia? ¿Qué representó para ti, ¿no? Que esta película pues, haya tenido este reconocimiento? Pues en Cannes no fui porque no hubo el festival de verdad, pero tuvimos todos los 50 y las 56 películas seleccionadas en Cannes este año, en 2020. Tuvimos un sello oficial de selección oficial en Cannes y eso es un orgullo enorme, aunque no sé si soy yo o si pasa eso a toda la gente o si es porque no soy del oficio de cine antes de esta peli, pero es como no entender y no tomar la entera dimensión de lo que significa tener el sello Cannes y estar seleccionado oficialmente en el Festival de Cannes, porque en el momento estaba muy contento, pero no sabía cómo, pues, es demasiado grande, demasiado grande para identificar y para aprovechar realmente de todo en el momento. Y es después, a través de lo que veo que provoca todo eso y la selección oficial en Cannes, que me di cuenta de todo lo que significaba, además del, pues, del sueño de Cannes, lo que significa en forma muy, muy, muy popular, porque hasta esta experiencia yo de Cannes conocía solo el lado popular, es decir, los actores, las actrices, los directores, la alfombra roja y todo eso. Y me tocó a mí, pero sin la alfombra roja. Sí, lástima del confinamiento, ¿no? En el que estamos, ¿no? La situación está sanitaria, ¿no? Hay otro bloque que vamos también a resumir, pero que hace referencia más específica sobre la técnica, los recursos utilizados en la película. Y una de las primeras preguntas que formulan es ¿por qué se decidió que el narrador digamos que el narrador, la narración se explicase desde el punto de vista de un guardia y no desde el punto de vista del protagonista, ¿no? que sería Josep, ¿no? Bueno, esa es la pregunta. Sí, Bueno, sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Hay dos razones que son un poco los dos rostros de la misma razón. Las dos caras de la misma razón. Es que cuando llegué a Jean-Louis Milesi y le trae todos los documentos y mis intenciones de lo que quería hacer y contar en esta peli, para que empezque a escribir el guión. Él me dijo, pues, yo no soy español, tampoco catalán, no soy dibujante, nunca he luchado contra el franquismo, entonces, ¿cómo puedo escribir esta historia? ¿Cómo puedo
contar esta historia, cómo puedo escribir un guión que cuenta todo eso. Y tuvo la idea de estar gendarme y de contar esta historia a través de la voz de un gendarme, porque se sentía mucho más cómodo y autorizado a pensar a ponerse en el cerebro de un gendarme francés que descubría todo eso en este momento. Y la otra manera de decir eso, y es que pienso que es como analizar, después de todo, analizar lo que pasó, es que es una forma de tener una legitimidad para contar esta historia. Soy francés, entonces el director de la peli es francés, el guionista es francés, la producción es francesa, es una peli francesa. ¿Y por qué una peli francesa iba a contar y a tomar la voz del pueblo español o de un dibujante catalán y imaginar lo que había pensado un dibujante catalán? Yo podía ponerme en el cerebro de un dibujante, cual que sea, en este caso de Josep, y pensar como un dibujante, y imaginar cómo pensaba Josep, porque era dibujante. Pero por tema de echar un ojo a esta historia, necesitábamos una legitimidad para contar todo eso. Y la mejor legitimidad que teníamos era explicar, comentarlo desde el punto de vista francés, porque es una historia compartida entre España y Francia y nos permitía, sí, contar esta historia con legitimidad a través de este personaje. Ahora, hay una serie de preguntas más técnicas, podríamos decir, que son interesantes también. La primera sería que te voy a formular varias. Una es, ¿qué aporta la animación a la hora de explicar una historia de ese tipo? El hecho de no hacerla con actores, digamos, reales, ¿no? Y después preguntan, ¿cómo se han animado los dibujos? ¿Primero se crea el dibujo y después se añaden las voces? ¿O a partir de las voces se crea el dibujo? Después otra pregunta es, bueno, ¿cuántos dibujos por segundo se necesitan para crear movimiento en la película? Pues entonces, ¿por qué elegir dibujo y no actores reales y imagen real? Esta pregunta es una pregunta que no va de preguntarme el productor, no porque él quería hacerlo en imágenes reales, sino para que yo le conteste de manera con argumentos para explicarle realmente y argumentar sobre la importancia del dibujo. Yo no quería contestar a eso porque soy dibujante y no veía otra manera de contar esta historia para mí, sino hacerlo en dibujo, porque es mi herramienta, es mi manera de exprimirme. Entonces, eso es la primera razón, pero puede ser el punto de salida de todo, pero no permite poner fuerza en el proyecto si es solo porque lo quiero yo o porque no sé hacer otra cosa yo. Pero la mejor respuesta que puedo decir contestar es que viene de unos espectadores que tuvimos en unas salas de cine en Francia, de unos abuelos, unas personas mayores que
habían vivido esta época, que eran niños en esta época, porque hace 80 años, y que estas personas vinieron a verme después de la peli y decirme gracias por la peli y gracias por haber por hacerla a través de dibujos, porque gracias a dibujos había una distancia entre lo que había pasado y lo que comento yo, lo que dibujo yo. No es, en cuál podían ellos poner su propia memoria, sus propias emociones, sus propios recuerdos, y si habían visto unas imágenes reales, habrían visto que no era su padre, no era la persona que conocía, o no había pasado así, o no sé qué. Y el dibujo permite imaginar un poco lo que cada uno quiere imaginar. Y esta distancia puesta entre lo que pasó y lo que se ve permite a la vez contar cosas muy duras, muy difíciles, y poder verlas, y poner un hueco en el cual se puede poner su propio nivel de emoción o sus propias memorias o recuerdos, como lo hicieron estas personas que habían vivido esta época de los campos. Sí, En bueno, nivel de técnico, sí, nivel había unas cuestiones, técnico, perdona, había unas cuestiones más técnicas que era sobre, no sé si las... el ¿Cómo número de te...? imágenes por segundo. Sí, eso, sí, sí. Pues hay dos cosas diferentes. Por ejemplo, se nota que en la parte contemporánea con Valentín y su abuelo es una animación muy clásica, como es muy habitual de ver en peli de animación. Y la parte memorial, como lo han dicho unos que estaban un poco aburridos por esta animación un poco menos activa, rápida, son dos cosas muy diferentes, porque casi no hay movimientos en la parte memoria, pero sí que vibra cuando mismo el trazo en la parte memorial, y esta vibración lleva más o menos el mismo número de imágenes por segundo, y depende el número de imágenes por segundo, depende de lo que quiere hacer, lo que quiere contar. Un dibujo fijo, sin animación, sin movimiento particular, puede pasar a unos 6 imágenes por segundo o casi menos, pero 6 está bien. Y una animación normal, básica, son 12 por segundos. Y cuando una peli en imágenes reales son 24 imágenes por segundo. Pero básicamente en animación son 12. Pero sí hay algo que necesita muy detalles, o algo muy fluido, muy lento. Podemos pasar hasta 24, y si al contrario es algo muy rápido, muy bruto, se puede bajar el nivel, pasar, por ejemplo, de un gesto muy seco, muy rápido, se puede bajar el número de imágenes por segundo. Entonces se adapta. Hay otra cuestión que está también en el chat y también en las preguntas. Bueno, es en relación al tiempo, digamos, que necesario para llevar a cabo una producción de este tipo. Y la pregunta es, ¿cuándo empezasteis a trabajar y cuál ha sido el tiempo, ¿no?, que ha llevado desde el principio, desde la primera idea, hasta lo que sería pues el estreno en las salas de cine, ¿no? Pues entre el momento
cuando descubrí el libro y los dibujos de Josep hasta el estreno en salas de cine, pasaron 10 años. En cuales hubo unos 5 años, unos 5 primeros años de trabajo sobre la historia, el guión, y no lo hacíamos de manera de 100%. Trabajamos en otras cosas también al mismo tiempo, pero los primeros años, encontrar George, descubrir la historia de Josep, encontrar la viuda, encontrar unos personas, un hombre de confianza de Josep que tenía los archivos más completos de Josep en Terraza. Y pues cosas así, y empezar a escribir el guión, empezar a montar todo eso, toda esta historia. Y los otros 5 años son 3 años de montar un presupuesto, ¿sabes? Que encontrar el dinero para hacer la peli, y luego 2 años de fabricación de la peli. Bueno, ya que has hecho mención a una familia, a una persona de Tarrasa, creo que es importante citarla porque fue muy importante en la vida de Jaume Cañameras, sí. Jaume Cañameras, fue muy importante en la vida de Josep Bartolí, sobre todo cuando retornó, cuando volvía de vez en cuando del exilio a Cataluña, y Jaume Cañameras desde Tarrasa pues le facilitó muchísimo las cosas, le ayudó, porque no era fácil volver, y creo que vale la pena también, de alguna manera, a Jaume Cañameras casi también le debemos, ¿no?, la existencia de esos dibujos, ¿no?, del Exacto, cuaderno. exacto. Creo que Jaume Cañameras es un poco el abuelo de la peli en la vida real. Él por quien ha pasado la memoria de Josep. Sí. Fue una persona importantísima en la última etapa de la vida de Josep Bartolí. No sé cómo lo había encontrado, pues eso es una paréntesis, pero no sé cómo lo había encontrado. Bueno, no sé, Jaume Cañameras es una persona de Tarrasa que, bueno, que estaba vinculado en los años 60 y sobre todo al movimiento antifranquista, sobre todo muy interesado en la cultura, digamos, en el fomento de la cultura catalana, y también jugó un papel muy importante también en el retorno de dos exiliados, de dos escritores, Ana Muria, que estaban en México, y Agustí Bartra, un poeta también muy importante, y también entre ellos, que seguramente se conocían con Josep Bartolí, y no sé, desde finales de los 60, principios de los 70, pues jugó un papel muy importante, actuando casi como de mecenas, podríamos decir, vale, ¿no?, ayudando, ¿no?, a ellos, ¿no? Gracias. Bueno, ya vamos acabando y vamos a ver si quedan 15 minutos aproximadamente antes que nos dejes. Y yo te voy a formular una última pregunta, y a lo mejor hay tiempo para que haya alguna pregunta. No sé si Gemma después nos puede hacer llegar alguna pregunta de algún estudiante directamente. Es una pregunta en referencia a la banda sonora. ¿Por qué Silvia Pérez Cruz? Un poco ya lo has explicado al principio, ¿no? La relación, digamos, del personaje de Silvia, ¿no?, que también de alguna manera Silvia, la Silvia real, que de alguna manera encarna también, sí, te inspiró para hacer el dibujo de María, ¿no? Y también incluso, ¿no?, y también la voz de Frida Kahlo. Pero Silvia Pérez Cruz también aporta la banda sonora, ¿no? Claro. Y preguntan por qué Silvia Pérez Cruz. Pues entonces, antes de contestar sobre Silvia en particular, olvidé contestar una pregunta antes sobre las voces, y las voces son grabadas en primero. Sí. Es la primera cosa que hacemos en la peli, es grabar las voces definitivas,
para dar el ritmo y global a cada plano, cada escena. Y a partir de eso hacemos un montaje más o menos definitivo de la peli a partir de bocetos, de imágenes, bocetos con las voces definitivas, y eso permite hacer un montaje en cual nos vamos a basarnos para crear las imágenes definitivas, porque es tan caro hacer una segunda de animación que fabricamos únicamente lo que hace falta fabricar. Y por eso necesitamos un montaje desde el principio. Y para este montaje necesitamos las voces. Entonces las voces es realmente la primera etapa. En Silvia, pues es una historia un poco larga, voy a resumirla, pero nos encontramos, conocía su música, y nos encontramos porque hice un retrato para el periódico Le Monde en Francia, un retrato dibujado, pero es como un reportaje gráfico sobre Silvia en 2015, y yo estaba en este momento ya comprometido en este proyecto de peli. Teníamos un guión y todo eso, estábamos a punto de entrar en la búsqueda del presupuesto, y hablamos de varias cosas, y no solo para el retrato de arte, y le hablé de este proyecto de peli, y pues al principio imaginé pedirle una canción suya para poner en la peli, y pues quedamos en contacto, hablamos mucho de cosas y más cosas, y luego le pedí poner voz en el primero en Bertilia, que es una prisionera, la amiga de Josep. Y a partir de eso, pues estaba tan fluide, tan claro entre nosotros, estaba tan fácil hablar juntos, y tenemos la misma manera de pensar el arte en general, la música, el dibujo y todo, que al final me pareció evidente que ella era la persona para componer esta banda sonora, porque lleva esta mezcla entre tradición y modernidad. Y para mí era precisamente lo que quería llevar en el sonido de la peli, y lo que la referencia en su discografía para mí era el disco Granada, que es el primero que conocía de ella, pero esta mezcla entre un sonido muy moderno por el lado musical, y su voz tan suave y llevando a la vez tradición y modernidad, me parecía una referencia muy clara para mí. Bueno, y también se podría añadir que también es muy importante, yo creo, eso es una opinión personal, la voz de Sergi López, ¿no? Yo creo que encaja muy bien también con la personalidad de Josep, seguramente. No sé, me parece, a mí. Claro. Porque él lleva esta multicultura de ser catalán, de tener esta doble cultura como muchos catalanes, o todos catalanes, también del castellano y la cultura ibérica en general, y también de la cultura del exilio, porque trabaja mucho en Francia y es muy conocido en Francia, muy famoso en Francia. Entonces, me parecía y me parece todavía que podía entender bien
este personaje de Josep, que hay que fijarse que Josep a los años 29 salió de su país y nunca volvió a vivir en su país. Entonces, vivió al exilio de los 29 a su muerto a los 85. Y ahora decimos, pues, un dibujante catalán. Sí, es verdad, pero un dibujante catalán fuera de Cataluña. Sí, Y sí. eso es muy importante en el personaje de Josep, y por eso creo que Sergi podía llevar eso del actor, del artista que es catalán, pero que también trabaja mucho fuera de su país de origen. Bueno, ya vamos acabando, quedan 10 minutos. No entra ninguna pregunta directa por parte de los estudiantes. Si acaso, te voy a formular una última pregunta que nos han hecho los estudiantes, y ya para acabar, porque tienes después otra entrevista, si no recuerdo mal, ¿no? Sí. Nos has comentado. Y los estudiantes preguntan, ¿cómo crees que reaccionaría Josep Bartolí actualmente? Bueno, es una pregunta. Si viera la película ahora, hoy, y si realmente crees que esta película puede ayudar, ¿no?, a conocer mucho mejor esta historia reciente, común que tenemos entre Francia, Cataluña y también el resto de España. Pues no sé, espero que le gustaría la peli. Lo que sé es que su familia en Francia fue muy orgullosa y muy emocionada por la peli, y eso es un regalo enorme para mí. Y lo que veo también es que y eso me lo comentó Georges, su sobrino, como en la comunidad de los hijos o nietos de inmigrantes fue importante la peli para ellos. Y eso me emociona mucho. Y me decía Georges que cuando ganamos el César, que es más o menos mismo que el Gaudí o el Goya en España, el César en Francia, cuando ganó la peli, el César de la mejor peli de animación francesa, unos hijos de exiliados muy duros, muy Militantes. militantes, le llamaron llorando, y como si habían ganado ellos mismos el César. Es como un reconocimiento de una memoria olvidada y de un pasado. Y eso me emociona mucho, y me siento muy orgulloso que permitía eso la peli. Y creo que realmente que gracias a la peli, que no es tampoco un blockbuster, pero permite que varias gentes, gracias a todos los artículos de prensa, gracias a las radios, la televisión en Francia y a las salas de cine en donde se iba a ver la peli, que una gran parte de los franceses que no conocían por nada esta historia, descubrieron el exilio de los españoles y cómo Francia actuó en frente a estos exiliados en 39. Y por el lado español también, de ver que esta peli permite lo que hacemos hoy, es decir, hablar de esta historia, hablar de todo eso para los jóvenes, las nuevas generaciones, pero también los adultos que quizás no hablan mucho de esta época y de todo eso. Y si la peli permite eso, permite ser el punto de salida para hablar más de todo eso, me parece genial. Mira, hay una pregunta. En concreto,
preguntan si estás pensando o tienes algún proyecto en perspectiva relacionado con el cine, digamos, similar a Josep. Sí, hemos vuelto a escribir con Jean-Louis. Dentro de unos días vamos a ir a Valencia para ponernos una semana juntos y escribir, porque será una peli otra vez que tratará del pasado común entre Francia y España a través de otros personajes, claro, y otras cosas. La diferencia es que esta vez es un proyecto previsto para imágenes reales y no para dibujo, porque quiero cambiar un poco de manera de funcionar. Pero tratará también del dibujo. Me dicen que un estudiante quiere preguntarte algo directamente. Por mí no hay ningún problema. No sé si hay tiempo, Gemma. Bueno, quedan 5 minutos. Había algunas preguntas que, bueno, nos han quedado bastantes, pero invitábamos a algún estudiante, más que nada para que, como estamos viendo todas las cámaras en negro, pues que pudierais abrir las cámaras y veros y que también nos viéramos a vosotros, ¿no? A los estudiantes. Hola. Molt bé, Matías. Hola, Aurel, soy Matías. Hola, Matías. Bueno, lo primero de todo, un gusto haberte escuchado. Y bueno, tengo una pregunta. Aparte de la película de Josep que hiciste, ¿qué otras pelis hiciste? Josep es mi primera largometraje. Y antes había hecho un cortometraje que se llama Octobre Noir, Octubre Negro, que no sé realmente cómo se puede ver porque se puede ver en el DVD de la peli en Francia, en bonus, hay mi cortometraje. ¿Podrías deletreármelo? Es que estoy escribiéndolo, ¿sabes? Estoy tomando apuntes de lo que dijiste, entonces me gustaría que me lo deletrearas. ¿De qué? ¿Octobre Noir? Sí, me dijiste, ahora me acabas de decir que hiciste un cortometraje, ¿no? Sí, aparte de la set. Es octubre, lo puedo apuntar en el chat, ¿sabes? Ah, bueno, gracias, sí. Y bueno, otra pregunta que quería hacerte es si tenéis pensado seguir haciendo más pelis de este estilo. Pues, como acabo de decirlo, mi próximo proyecto de cine sería más de imágenes reales porque quiero también hacer otra cosa. Es un proyecto enorme y muy pesado hacer una peli de animación. Y también en esta peli, Josep, está tan relacionado el fondo a la forma, lo que significa el dibujo con lo que estamos contando, que me parecía un poco raro volver a un nuevo proyecto en dibujo con un otro proyecto que no tiene nada que ver directamente con el dibujo. Entonces, y lo que tenía en lo que imaginaba, la nueva historia que había imaginado, pues no necesitaba realmente el dibujo, o sea, que sea dibujado. Bueno, gracias por responderme esto. Me alegro haberte escuchado hoy y nada, espero volver a escucharte alguna vez, que me gustó cómo te expresaste. Sobre todo, Vale, muchas gracias. por ejemplo, sí, dijiste con el dibujo, pienso que es una manera de expresarte que tenés, ¿no? Que ya que no podías hacerlo con otra cosa, ¿no? Pienso que es, bueno, una manera de expresión que tenés vos, ¿no? Gracias, Matías. Bueno, tenemos que tiene unas cosas, tiene unas actividades sobre él y nos ha pedido por favor que seamos puntuales. Pero muchas gracias, Matías.
Bueno, pues Aurel, nos queda un minuto justo solo para despedirnos y sobre todo para agradecerte pues tu predisposición A vosotros, muchas a estar gracias. aquí para contestar todas estas interesantes preguntas que nos han transmitido los estudiantes y bueno, y nos alegramos muchísimo de haber contribuido a dar a conocer tu película, Pues Josep. es muy importante, gracias a vosotros y gracias a todos. Estoy muy contento de saber que todos estos alumnos han visto la peli, han hablado entre ellos y han preguntado cosas hoy. Me parece muy importante. Pues muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima, ya esperando ver este nuevo proyecto que nos has Sí, comentado. vale. Hasta la próxima. Un abrazo. Hasta luego. Chao. Chao.